Video 101. ¿Cómo hacer un sol o minisol? Parte 2. Definición de sol. Lumbrera suspendida en el espacio con duración de vida extraordinariamente multimillonaria de años que nos proporciona luz y calor, sostenedor de la vida en la Tierra y que representa el centro de nuestro sistema planeta esferetario que denominamos sistema solar. Estructura y composición del sol. Información tomada de http://www.astromia.com/solar/estrucsol.html. Desde la Tierra solo vemos la capa exterior del Sol. Se llama fotosfera y tiene una temperatura de unos 6000 grados centígrados, con algunas zonas más frías, 4000 grados centígrados, que llamamos manchas solares. El Sol es una estrella. Podemos imaginarlo como una bola que puede dividirse en capas concéntricas. De dentro a afuera son núcleo. Es la zona del Sol donde se produce la fusión nuclear debido a la alta temperatura, es decir, el generador de la energía del Sol. Zona radiativa. Las partículas que transportan la energía, fotones, intentan escapar al exterior en un viaje que puede durar unos 100.000 años, debido a que estos fotones son absorbidos continuamente y reemitidos en otra dirección distinta a la que tenían. Zona convectiva. En esta zona se produce el fenómeno de la convección, es decir, columnas de gas caliente ascienden hasta la superficie, se enfrían y vuelven a descender. Fotosfera. Es una capa delgada de unos 300 kilómetros que es la parte del Sol que nosotros vemos, la superficie. Desde aquí se irradia luz y calor al espacio. La temperatura es de unos 5000 grados centígrados. En la fotosfera aparecen manchas oscuras y las fáculas, que son regiones brillantes alrededor de las manchas, con unas temperaturas superiores a la normal de la fotosfera y que están relacionadas con los campos magnéticos del Sol. Cromósfera. Solo puede ser vista en la totalidad de un eclipse de Sol. Es de color rojizo, de densidad muy baja y de temperatura altísima, de 500.000 de grados. Está formada por gases enrarecidos y en ella existen fortísimos campos magnéticos. Corona. Capa de gran extensión, temperaturas altas y de bajísima densidad. Está formada por gases enrarecidos y gigantescos campos magnéticos que varían su forma de hora en hora. Esta capa es impresionante vista durante la fase de totalidad de un eclipse de Sol. ¿De qué está hecho el Sol? El Sol está hecho con los mismos materiales que hay en la Tierra y los demás planetas, ya que todo el sistema solar se formó a la vez en esta zona de la Vía Láctea que ocupamos. Sin embargo, esos materiales ni se distribuyen en las mismas proporciones ni se comportan igual. Componentes químicos, símbolo y por ciento. Hidrógeno H 92.1, helio He 7.8, oxígeno O 0.061, carbono C 0.03, nitrógeno N 0.0084, neón Ne 0.0076, hierro Fe 0.0037, silicio Si 0.0031, magnesio Mg 0.0024, azufre S 0.0015, otros 0.0015. Energía solar. ¿Cómo funciona el Sol? La energía solar se crea en el interior del Sol, donde la temperatura llega a los 15 millones de grados, con una presión altísima que provoca reacciones nucleares. Se liberan protones, núcleos de hidrógeno, que se funden en grupos de 4 para formar partículas alfa, núcleos de helio.
Cada partícula alfa pesa menos que los 4 protones juntos. La diferencia se expulsa hacia la superficie del Sol en forma de energía. Un gramo de materia solar libera tanta energía como la combustión de 2.5 millones de litros de gasolina. La energía generada en el centro del Sol tarda 1 millón de años para alcanzar la superficie solar. Cada segundo se convierten 700 millones de toneladas de hidrógeno en cenizas de helio. En el proceso se llevan 5 millones de toneladas de energía pura, por lo cual el Sol cada vez se vuelve más ligero. El Sol también absorbe materia, es tan grande y tiene tal fuerza que a menudo atrae a los asteroides y cometas que pasan cerca. Naturalmente, cuando caen el Sol, se desintegran y pasan a formar parte de la estrella. Datos del Sol. Radio RO 6.96 por 10 a la 8 kilómetros. Diámetro aparente 31 minutos 31 segundos a 32 minutos 33 segundos. Distancia Tierra mínima a M mayúscula 147.1 por 10 a la 6 kilómetros. Distancia Sol Tierra máxima a M minúscula 152.1 por 10 a la 6 kilómetros. Distancia Sol Tierra media a 149.45 por 10 a la 6 kilómetros. Periodo de rotación de 25 a 36 días. Masa MS 1.99 por 10 a la 30 kilogramos. Potencia emitida, intensidad luminosa, LO 3.83 por 10 a la 26 watts. Densidad promedio 1.41 kilogramos sobre metro cúbico. Temperatura media superficial 6000 grados kelvins. Temperatura en el centro 12 millones de grados kelvins. Temperatura en la superficie TS 5000 grados kelvins. Temperatura en la mancha solar 4500 grados kelvin. Temperatura en la corona 1 millón de grados kelvins. Gravedad superficial en la fotosfera 274 metros sobre segundos al cuadrado. Formulación o fórmula para cálculos de liberación de energía. Como LO igual a 4 por pi por RO al cuadrado por T a la cuarta. TS igual a 5800 kelvins. Stefan. E igual a LO sobre 4 por pi por A al cuadrado. E igual a 3.83 por 10 a la 26 watts, entre corchetes 4.3, 14 por 149 billones 450 millones de metros al cuadrado. E igual a 1425.14 watts sobre metro cuadrado. Tamaño típico de la granulación 2000 kilómetros. Tamaño típico de la supergranulación 30.000 kilómetros. Tamaño típico de la mancha solar 8000 kilómetros. Hipótesis de Lord Kelvin y Helmholtz. Es una contracción cuasi-estática de un sistema autogravitante. La mitad de la energía potencial del sistema se transforma en energía cinética y la otra mitad es pérdida por el sistema. Ejemplo, si se disminuye la energía potencial de un satélite, bajando su órbita, se aumenta la energía cinética. Teoría de Bethe y Weacher explica que un protón a 10 millones de kelvins se transforma en helio, más 2 protones más 2 electrones. Una partícula alfa tiene una masa de 1.0026 unidad de masa atómica. Un UMA igual a 1.66 por 10 a la menos 27 kilogramos. Y el hidrógeno igual a 1.00797 UMA. Se genera masa cuando los protones por fusión se transforman en helio. De acuerdo a la ecuación proporcionada por Albert Einstein, energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado entre 2.
La vida útil calculada para el Sol es de 10 a la 10 años. Esta teoría no explica cómo se inicia este fenómeno de fusión, pero sí lo explica la teoría de la contracción, teoría del virial como teoría de arranque, teoría atómica como funcionamiento. El esquema muestra la composición y la estructura interna del Sol. La cantidad total de energía emitida por el Sol en forma de radiación es bastante constante y no varía más que unas pocas décimas de 1% en varios días. Esta energía se genera en las profundidades del Sol, al igual que la mayoría de las estrellas. El Sol se compone sobre todo de hidrógeno, 71%, también contiene helio, 27%, y otros elementos más pesados, 2%. El 90% de los átomos presentes son de hidrógeno. Capas del Sol. El núcleo. Cerca del centro del Sol encontramos masa autocolapsable, plasma, gas ionizado. La temperatura es casi 12 millones grados Kelvin y la densidad es 150 veces la del agua. Bajo estas condiciones, los núcleos de los átomos de hidrógeno individuales actúan entre sí, experimentando la fusión nuclear. El resultado neto de estos procesos es que 4 núcleos de hidrógeno se combinan para formar un núcleo de helio, y la energía surge en forma de radiaciones gamma. Una enorme cantidad de núcleos reacciona cada segundo, generando una energía equivalente a la que se produciría por la explosión de 100 millones de bombas de hidrógeno, de 1 megatón por segundo. La combustión nuclear del hidrógeno es el centro del Sol. Se extiende a un 25% del radio solar. H2 produce H más electrón negativo. He helio produce He2 más 2 electrón negativo. Fotosfera. La energía producida de esta forma es transportada a la mayor parte de la superficie solar por radiación. Sin embargo, más cerca de la superficie, en la zona de convección, la energía es transportada por la mezcla turbulenta de gases. La fotosfera es la superficie superior de la zona de convección. Se pueden ver pruebas de la turbulencia en la zona de convección, observando la fotosfera y la atmósfera situada encima de ella. La fotosfera se caracteriza por: tiene los bordes muy bien definidos, tiene un ensombrecimiento en los bordes y brillo hacia el centro del Sol. Su superficie presenta una especie de reticulado en forma de gránulos, con diámetros de 700 kilómetros y una vida de 10 minutos. En la superficie se observan manchas con diámetros del orden de los 30.000 kilómetros, con una vida variable en semanas o meses. El Sol posee un espectro continuo brillante, pero la cromósfera contiene sustancias y partículas a menor temperatura, que absorben parte del espectro emitido. La temperatura de la fotosfera se saca de la ley de Stefan y se comprueba con la ley de Wien, y también por el efecto Doppler. La longitud de onda predominante es aproximadamente de 5.000 Armstrong. La presión de la fotosfera es del orden de 5 por 10 a la 3 pascales, mientras que en el núcleo es de 2 por 10 a la 14 pascales. Escala de altura. Es la distancia z que hay que recorrer para que la densidad se divida por el número de Euler. La escala de altura para el Sol es de 180 kilómetros. Respecto a los gránulos, hay una potencia dada por la convección, que es de 1.5 por 10 a la 24 watts, que es aproximadamente el 50% de lo que emite el Sol. La velocidad de la convección es de 1.2 kilómetros sobre segundo. Las células turbulentas de la fotosfera le confieren una apariencia irregular y heterogénea. Este modelo, conocido como granulación solar, lo provoca la turbulencia en los niveles más altos de la zona de convección.
Aunque el modelo de granulación siempre está presente, los gránulos individuales solamente duran unos 10 minutos. También se presenta un modelo de convección mucho mayor, provocado por la turbulencia que se extiende en las profundidades de la zona de convección. Este modelo de sobregranulación contiene células que duran un día y tienen 30.000 kilómetros de ancho como media. Manchas solares. Las manchas solares presentan campos magnéticos fuertes. Una mancha solar común tiene un campo magnético de una fuerza de 0.25 teslas. En comparación, el campo magnético de la Tierra tiene una fuerza de menos de 0.0001 teslas. Las manchas solares se suelen dar en parejas, con las dos manchas con campos magnéticos que señalan direcciones opuestas, una dentro y otra fuera del Sol. El ciclo de las manchas solares, en el que la cantidad de manchas solares varía de menos a más y vuelve a disminuir al cabo de unos 11 años. Sin embargo, el complejo modelo magnético asociado con el ciclo solar solo se comprobó tras el descubrimiento del campo magnético del Sol. De las parejas de manchas solares del hemisferio norte, la mancha que guía a su compañera en la dirección de rotación tiene un campo magnético en sentido opuesto al de la mancha solar dominante del hemisferio sur. Cuando comienza un nuevo ciclo de 11 años, se invierte el sentido del campo magnético de las manchas solares dominantes de cada hemisferio. Así pues, el ciclo solar completo, incluyendo la polaridad del campo magnético, dura unos 22 años. Además, las manchas solares se suelen dar en la misma latitud en cada hemisferio. Esta latitud varía de los 15 a los 5 grados durante el ciclo de las manchas solares. Cada mancha solar dura como mucho unos pocos meses. El ciclo solar de 22 años refleja los procesos asentados y de larga duración en el Sol, y no las propiedades de las manchas solares individuales. Aunque no se comprenden del todo, los fenómenos del ciclo solar aparecen ser resultado de las interacciones del campo magnético del Sol con la zona de convección en las capas exteriores. Además, esas interacciones se ven afectadas por la rotación del Sol, que no es la misma en todas las latitudes. El Sol gira una vez cada 25 días cerca del ecuador, pero una vez más cada 30 días cerca de los polos. Cromósfera. Se puede observar durante los eclipses. Se caracteriza por una alta emisión en la banda alfa del nitrógeno, 0.658 micras. Efecto relámpago. Espectro visible, solo en los eclipses. Se caracteriza por tener bandas brillantes dadas por algunas emisiones nuevas en la fotosfera, y se observa el helio, que posee mayor temperatura. Posee un espectro continuo débil, que más que nada indica transparencia. La escala de altura es de 600 kilómetros y la temperatura aumenta cuando más nos alejamos del Sol, debido al sonido emitido por este. Las burbujas generadas en la zona convectiva emiten ondas sonoras a la cromósfera, las cuales comprimen los gases ionizados aumentando su temperatura. Campo magnético. Gran parte del campo magnético está fuera de las manchas solares. La penetración del campo magnético del Sol añade complejidad, diversidad y belleza a la atmósfera exterior del Sol. Por ejemplo, la turbulencia mayor escala en la zona de convección, empuja gran parte del campo magnético por encima de la fotosfera hacia los extremos de las células de supergranulación. La radiación de la capa que está exactamente encima de la fotosfera, llamada cromósfera, sigue este modelo con claridad. Dentro de los límites supergranulares se lanza la cromósfera, chorros de materia a una altitud de 4.000 kilómetros en 10 minutos. Las llamadas espículas están producidas por la combinación de la turbulencia y los campos magnéticos en los extremos de las moléculas supergranulares.
Sin embargo, cerca de las manchas solares, la radiación cromosférica es más uniforme. Estos lugares se denominan regiones activas y las áreas circundantes, que han distribuido suavemente la emisión cromosférica, se denomina playas. Las regiones activas son el lugar donde surgen las erupciones solares, explosiones provocadas por la liberación muy rápida de la energía, almacenada en el campo magnético, aunque no se conoce el mecanismo exacto. Entre los fenómenos que acompañan a las erupciones solares están los reajustes del campo magnético, intensos rayos X, ondas de radio y la eyección de partículas muy energéticas que a veces llegan a la Tierra alterando las comunicaciones de radio y produciendo fenómenos conocidos como auroras. Existen dos zonas de corona. 1. Corona K. Es la más cercana al Sol. Se caracteriza por polarizar la luz. Posee un espectro parecido al de la fotosfera, pero sin bandas de absorción. La temperatura alcanza el 1.000.000 de grados Kelvin, y esto polariza la luz. 2. Corona F. Es ovoide en el plano ecuatorial. La luz que emite se llama luz zodiacal, y es la que se observa al amanecer, antes de que aparezca el Sol. Es muy sensible a la actividad solar, y si esta es alta, la corona es brillante y uniforme. Si es baja, se alarga en el ecuador y achata en los polos. En todo el espesor de la corona, la temperatura aumenta al 1.000.000 de grados Kelvin, por lo mismo que la cromósfera. Los gases ionizados de la corona alcanzan la velocidad de escape, generando los vientos solares. La atmósfera solar exterior, que se extiende varios radios solares desde el disco del Sol, es la corona. Todos los detalles estructurales de la corona se deben al campo magnético. La mayor parte de la corona se compone de grandes arcos de gas caliente, arcos más pequeños dentro de las regiones activas y arcos mayores, entre ellas las formas arqueadas y a veces rizadas, están causadas por el campo magnético. La corona es mucho más cálida que la fotosfera. La fotosfera del Sol, o superficie visible, tiene una temperatura de casi 6.000 grados Kelvin. La cromósfera, que se extiende varios miles de kilómetros por encima de la fotosfera, tiene una temperatura cercana a los 30.000 grados Kelvin. Pero la corona, que se extiende desde justo encima de la cromósfera hasta el límite con el espacio interplanetario, tiene una temperatura de 1.000.000 de grados Kelvin. Para mantener esa temperatura, la corona necesita un suministro de energía. La búsqueda del mecanismo por el cual la energía llega a la corona es uno de los problemas clásicos de la astrofísica. Todavía está sin resolver, aunque se han propuesto muchas explicaciones. Las recientes observaciones del espacio han mostrado que la corona es una colección de rizos magnéticos y que se calientan. Estos rizos se han convertido en el foco principal de la investigación astrofísica. El campo magnético también puede retener material más frío encima de la superficie del Sol, aunque este material solo permanece estable unos pocos días. Estos fenómenos se pueden observar durante un eclipse, como pequeñas regiones conocidas como protuberancias, en el mismo extremo del Sol, como joyas de una corona. Están en calma, pero ocasionalmente entran en erupción, arrojando un material solar al espacio. Viento solar. En uno o dos radios solares desde la superficie del Sol, el campo magnético de la corona tiene la fuerza suficiente para retener el material gaseoso y caliente de la corona en grandes circuitos. Cuanto más lejos está el Sol, el campo magnético es más débil y el gas de la corona puede arrojar literalmente el campo magnético al espacio exterior. Cuando sucede esto, la materia recorre grandes distancias a lo largo del campo magnético. El flujo constante del material arrojado desde la corona es conocido como viento solar y suele llegar a las regiones denominadas agujeros de la corona. Allí, el gas es más frío y menos denso que el resto de la corona, produciendo una menor radiación. El viento solar de los grandes agujeros de la corona, que puede durar varios meses, es muy fuerte.
Debido a la rotación solar, estas regiones de fuerte viento solar, conocidas como corrientes de viento solar a gran velocidad, suelen repetirse cada 27 días, vistas desde la Tierra. El viento solar provoca alteraciones que se pueden detectar desde el campo magnético de la Tierra. Evolución solar. El pasado y el futuro del Sol se han deducido de los modelos teóricos de estructura estelar. Durante sus primeros 50 millones de años, el Sol se contrajo hasta llegar a su tamaño actual. La energía liberada por el gas calentaba el interior y, cuando el centro estuvo suficientemente caliente, la contracción cesó y la combustión nuclear del hidrógeno en helio comenzó en el centro. El Sol ha estado en esta etapa de su vida durante unos 4.500 millones de años. En el núcleo del Sol hay hidrógeno suficiente para durar otros 4.500 millones de años. Cuando se gaste este combustible, el Sol cambiará según se vayan expandiendo las capas exteriores hasta el tamaño actual de la órbita de la Tierra. El Sol se convertirá en una gigante roja, algo más fría que hoy, pero 10.000 veces más brillante, a causa de su enorme tamaño. Sin embargo, la Tierra no se consumirá porque se moverá en el espiral hacia afuera, como consecuencia de la pérdida de masa del Sol. El Sol seguirá siendo una gigante roja, con reacciones nucleares de combustión de helio en el centro, durante solo 500 millones de años. No tiene suficiente masa para atravesar sucesivos ciclos de combustión nuclear o un cataclismo en forma de explosión, como les ocurre a algunas estrellas. Después de la etapa de gigante roja, se encogerá hasta ser una enana blanca, aproximadamente del tamaño de la Tierra, y se enfriará poco a poco durante varios millones de años. Autor: Ricardo Santiago Neto. Bibliografía: Física, Roberto Resnick, David Halliday, cuarta edición, 1982. Editor: Física.net. Información sustraída de http://www.fisicanet.com.ar /astronomía /sistema -solar AP14 sol.php. La atmósfera solar. La atmósfera solar visible tiene tres regiones: la fotosfera, la cromosfera y la corona solar. La mayoría de luz blanca visible proviene de la fotosfera. Esta es la parte del Sol que podemos ver. La cromosfera y la corona también emiten luz blanca y pueden ser vistas cuando la luz de la fotosfera es blanqueada, tal y como ocurre en un eclipse solar. El Sol también emite radiación electromagnética en otras longitudes de ondas. Diferentes tipos de radiaciones, tales como los radio, ultravioletas, rayos X y rayos gamma, se originan de diferentes partes del Sol. Los científicos usan instrumentos especiales para detectar estas radiaciones y estudiar las diferentes partes de la atmósfera solar. La atmósfera solar es tan caliente que el gas se encuentra básicamente en estado de plasma. Los electrones ya no están ligados a los núcleos atómicos y el gas está formado por partículas con cargas, principalmente protones y electrones. En este estado cargado, la atmósfera solar es muy influenciada por el fuerte campo magnético solar que la envuelve. Estos campos magnéticos y la atmósfera exterior solar, la corona, se extienden hacia el espacio interplanetario como parte del viento solar. Imagen de la corona solar en luz blanca, círculo de afuera, azul y blanco, y rayos X, círculo de adentro, rojo, amarillo y negro, el 22 de abril de 1994. Fotografía de cortesía del Observatorio de Gran Altitud y el equipo científico del YOCOT. El círculo discontinuo es el radio solar. La imagen, cortesía del Observatorio de Gran Altitud, UNCAR, Boulder, Colorado, USA. UNCAR es patrocinado por la Fundación Nacional de Ciencias, National Science Foundation.
La imagen solar de rayos X es de la emisión Yokot de Isas, Japón. La cromósfera. Por encima de la fotosfera está la cromósfera, una región de 2500 kilómetros de espesor, momentos antes y después del máximo de un eclipse solar total. La cromósfera aparece como un fino anillo rojizo. El color visible de la cromósfera, comparada con la corona, que es blanca, le dio su nombre, que significa esfera de color. La cromósfera se puede ver más fácilmente en las líneas de emisiones tales como los hidrógenos alfa, donde las regiones brillantes, conocidas como plagas, y los elementos oscuros, llamados filamentos, son visibles. Filamento es el nombre dado a las protuberancias cuando se ven en el disco solar. Las espículas son visibles en la cromósfera, en el borde del Sol, y son chorros de plasma, lanzados desde los límites de los supergránulos. En la imagen se muestra una región activa del Sol. El Observatorio Solar Nacional en Sacramento Park, California, la obtuvo mediante el uso de un telescopio especial. Esta imagen muestra playas, áreas de brillo y filamentos, nubes de gas sobre la superficie del Sol. NSO usa fotografías del Sol como esta para ayudar las predicciones del estado del tiempo espacial. Imagen de cortesía de la NSO, del Observatorio Solar Nacional, National Solar Observatory, en Sacramento Park. La fotosfera. Gran parte de la energía que recibimos del Sol es la luz visible blanca que emite la fotosfera. La fotosfera es una de las regiones más frías del Sol, 6000 grados Kelvin, donde solo una pequeña parte, 0.1% del gas, está ionizado, en estado de plasma. La fotosfera es la parte más densa de la atmósfera solar, pero es muy tenue en comparación con la atmósfera de la Tierra, 0.01% de la densidad del aire al nivel del mar. La fotosfera parece aburrida a primera vista, un disco con unos puntos negros. Sin embargo, en estas manchas solares son el sitio de campos magnéticos fuertes. Se piensa que en el campo magnético solar controla la compleja actividad solar. Los magnetógrafos miden el campo magnético de la fotosfera. Debido al gran calor proveniente del centro, el interior del Sol, por debajo de la fotosfera, zona de convección, burbujea como una olla de agua hirviendo. Las burbujas de materia caliente que sube se ve en la fotosfera como regiones ligeramente brillosas. Las regiones más oscuras ocurren durante el plasma frío, se sumerge hacia el interior. Este movimiento constante de convección se llama el patrón de granulación solar. La corona solar. Encima de la cromósfera del Sol, la temperatura sube de repente, de unos cuantos miles de grados Kelvin hasta millones de grados en la atmósfera externa. La corona solar. Entender la razón por la cual la corona solar es tan caliente es uno de los muchos retos que tienen los físicos solares. Debido a las altas temperaturas, la corona emite energía radiactiva muy alta y puede ser observada en rayos X. La atmósfera de la Tierra absorbe los rayos X, pero los satélites encima de la atmósfera, como la nave espacial John Core, puede observar al Sol en estas longitudes de ondas. En la imagen se muestra una combinación de una imagen de rayos X de John Core, colores oscuros, con una imagen de un eclipse tomada por el Observatorio de Gran Altitud, High Altitude Observatory, colores grises y blancos, el 3 de noviembre de 1994. Cerca de los polos del Sol, la corona es oscura para ambos, los rayos X y la luz blanca. Estas regiones son huecos coronales y son la fuente del viento solar, que se extiende hacia el espacio interplanetario. La luz blanca dispersa muestra la densidad del plasma en la corona. Las regiones largas blancas que se extienden hacia afuera del Sol son los cascos coronales, donde el plasma solar ha sido atrapado por el campo magnético. Mezcla de una imagen de un eclipse desde el Observatorio de Gran Altitud, de High Altitude Observatory, con una imagen de rayos X del equipo de ciencias de John Core.
John Cook y Science Team, cortesía del Observatorio de Gran Altitud NCAR, Boulder, Colorado, USA. NCAR es patrocinado por la Fundación Nacional de Ciencias, National Science Foundation. Cascos coronales y la estructura del campo magnético de la corona solar. El gas de la corona solar está a temperaturas muy altas, normalmente entre 1 y 2 millones de grados Kelvin en la mayoría de las regiones, por lo que está casi completamente en estado de plasma, partículas cargadas, fundamentalmente protones y electrones. Fuertes campos magnéticos se entretejen por toda la corona, donde las líneas de fuerza magnéticas están cerradas. El campo magnético tiene la fuerza suficiente para atrapar al plasma y evitar que se escape. El plasma se acumula en estas regiones y forma unas atractivas estructuras llamadas cascos coronales, que pueden ser vistos durante los eclipses solares. Las protuberancias están muchas veces situadas debajo de los cascos coronales. Regiones activas también aparecen debajo de los cascos, cerca del ecuador, a veces llamadas regiones activas de los cascos. En algunas regiones, el campo magnético de la corona no puede atrapar al plasma, y este se extiende hacia afuera, alcanzando velocidades supersónicas. Las regiones en el Sol donde las líneas del campo magnético están abiertas y se extienden lejos en el sistema solar, corresponden a huecos de la corona y son la fuente del viento solar, el cual se acelera desde el Sol y llena el espacio interplanetario. Los electrones en el hueco del plasma de la corona son más fríos y menos densos que los cascos coronales, y por esto aparecen como regiones oscuras en los rayos X y en la luz blanca. Los científicos están tratando de entender al Sol y otras cosas, desarrollando modelos matemáticos. Casi siempre las ecuaciones que representan al plasma solar son tan complicadas que una computadora debe de ser usada para resolverlas. Las líneas del campo magnético en la imagen son parte de una simulación computarizada que resolvió las ecuaciones de la magnetohidrodinámica, MHD, y nos da una buena idea de los diferentes tipos de comportamientos del plasma. Campo magnético del Sol. El Sol tiene un campo magnético muy grande y complejo. El promedio del campo magnético del Sol es de aproximadamente 1 Gauss, casi 2 veces más fuerte en el campo magnético promedio de la superficie de la Tierra, de aproximadamente 0.5 Gauss, debido a que la superficie del Sol es más de 12,000 veces más grande que la Tierra. La influencia general del campo magnético del Sol es inmensamente grande. De hecho, el campo magnético del Sol se extiende en el espacio, más allá del planeta más lejano, Plutón. Esta extensión del campo magnético del Sol se conoce como campo magnético interplanetario, en inglés Interplanetary Magnetic Field, IMF. El viento solar, que es el flujo de partículas cargadas que salen del Sol, llevan al campo magnético interplanetario hacia los planetas y más allá. El viento solar y el campo magnético interplanetario interactúan como el campo magnético planetario, de manera muy compleja, generando fenómenos como la aurora. En general, el campo magnético del Sol tiene una forma básica parecida al campo de la Tierra, o parecida al campo de un simple imán de barra. Sin embargo, superpuesto sobre este campo básico, llamado un campo dipolo, hay una serie de campos locales, mucho más complejos, que varían con el tiempo. Los lugares en donde el campo magnético del Sol es especialmente fuerte se llaman regiones activas, y con frecuencia producen manchas solares. El campo magnético local alrededor de una gran mancha solar puede ser tan fuerte como 4000 Gauss, mucho mayor que el campo magnético promedio del Sol. Las disrupciones del campo magnético cerca de las regiones activas pueden generar explosiones energéticas en el Sol, tales como destellos solares y eyecciones de masa coronal. El grado de complejidad del campo magnético del Sol
aumenta y disminuye con el transcurso de cada ciclo de manchas solares. Tanto la naturaleza como la fuente exacta del campo magnético del Sol todavía son áreas activas de investigación. Los turbulentos movimientos del plasma cargados en la zona de convección del Sol juega claramente un papel importante. Es posible que parte del magnetismo del Sol sea el resto de una nube primaria de la que se formó el Sol. Algunas de las espectaculares estructuras vistas en la atmósfera solar, tales como prominencias y arcos coronales, son maravillosos indicadores visuales del material que fluye a lo largo de las líneas del campo magnético, que se arquean por miles de kilómetros sobre la superficie del Sol. Las líneas de una simulación computarizada del campo magnético de la corona solar muestran parte de la complejidad del campo magnético del Sol. Los colores en la superficie del Sol muestran la intensidad del campo magnético. Amarillo es más intenso. Física atómica y física de partículas. Los átomos y las minúsculas partículas de las que están hechos influencian en gran medida a la naturaleza de muchos fenómenos que juegan diferentes roles a escalas astronómicas. El campo de la física atómica y de la física de las partículas proporciona gran cantidad de valiosa información sobre los ciclos de vida de estrellas, las formas de radiación proveniente del espacio, la forma en que podemos hacer uso de espectros para estudiar objetos distantes y hacer muchos otros temas de la ciencia espacial. La disciplina de la física atómica estudia los átomos, las partículas que forman los átomos y los diferentes estados de energía que los átomos pueden tomar. El minúsculo y denso núcleo de un átomo se compone de protones y neutrones, nubes de electrones más pequeñas que un milésimo de tamaño de los nucleones. Zumban alrededor del núcleo en diversos estados de energía. El comportamiento de objetos en estas diminutas escalas desafían nuestra experiencia, de manera que se han diseñado diversos modelos de átomos para ayudarnos a comprender estos componentes fundamentales de los elementos que forman la materia. La física de las partículas ahonda en escalas aún más pequeñas que el átomo, iluminando el mundo de la física subatómica. Cuando los átomos son divididos, generalmente en presencia de grandes cantidades de energía, las partículas subatómicas salen y juegan su papel. Algunas son familiares, como los protones, neutrones y electrones. Otras son más exóticas y llevan nombres extraños, como muón, neutrino, el baritrón, el mibón y el evasivo quark. Los plasmas, como la sopa de electrones y protones que forma el viento solar, y muchas de las formas más peligrosas de radiación, como rayos cósmicos, son colecciones de partículas subatómicas de las partículas que estudian los físicos. Las leyes de la física en las escalas atómicas y subatómicas son tan diferentes de las que observamos en nuestras experiencias cotidianas, normales, que los físicos tuvieron que crear un nuevo campo para describirlas. La disciplina de la mecánica cuántica, nacida a principios del siglo XX, predice los extraños comportamientos en los mundos diminutos. En los reinos de la física cuántica, las diferencias entre partículas y ondas desaparecen. Perdemos nuestra capacidad de definir dónde se encuentran los objetos, en favor de descripciones probabilísticas de dónde es posible que se encuentren las partículas, y en el simple acto de observación de un fenómeno puede alterar fundamentalmente su comportamiento. Aunque el tamaño de las escalas son pequeñas, los impactos de los eventos en los mundos de los átomos y las partículas subatómicas y el dominio de la mecánica cuántica son enormes. La imagen nos dice que los científicos estudian partículas subatómicas examinando rastros indicadores que sus pasos dejan en una cámara de burbujas, tales como los que aquí mostramos. La imagen demuestra la primera detección de un neutrino, imagen de cortesía del Laboratorio Nacional
de Argonne National Laboratory. La tabla periódica de los elementos. Todo lo que ves a tu alrededor está formado por pequeñas partículas llamadas átomos, pero no todos los átomos son iguales. Existen diferentes combinaciones de protones, neutrones y electrones que forman diferentes tipos de átomos. Y a estos diferentes tipos de átomos se les llama elementos. Para comprender y recordar todos los diferentes tipos de elementos, los científicos las organizaron en una tabla, llamada Tabla Periódica de los Elementos. La imagen nos muestra esta tabla, la cual enumera todos los elementos que han sido encontrados o creados. Cada elemento tiene su propio símbolo. Por ejemplo, en el recuadro superior izquierdo de la tabla aparece la letra H. La H es el símbolo de un elemento llamado hidrógeno. Observa cómo cada uno de los elementos de la tabla tiene su propio número. Este número se llama número atómico y dice cuántos protones existen en el núcleo del átomo de un elemento. Por ejemplo, cada átomo de oxígeno tiene un protón, de manera que existe un número 1 en el recuadro de hidrógeno. Solo los primeros 92 elementos de la tabla se encuentran de manera natural, pues los demás elementos son hechos sintéticamente, en lugares como los laboratorios. Estos elementos son los ingredientes usados para todo lo que encontramos sobre el planeta Tierra. En la imagen, en la tabla periódica de elementos, los elementos metálicos aparecen en color verde, los no metales en color naranja o amarillo y los metaloides en color azul. La imagen fue tomada de L. Gardiner, Windows to the Universe. Número atómico. El núcleo de un átomo contiene protones y neutrones. Cada elemento, como el carbono, oxígeno o el oro, tienen diferente número de protones en sus átomos. Los científicos tienen un nombre especial para el número de protones en un átomo. Lo llaman número atómico. ¿Por qué es importante el número atómico? Los átomos normales tienen el mismo número de electrones que protones. El número de electrones es lo que hace que cada elemento se comporte de cierta manera en reacciones químicas. De manera que el número atómico, que es el número de protones y electrones, es lo que hace que un elemento sea diferente de otro. Los átomos de hidrógeno tienen un protón y un número atómico de 1. El carbono tiene 6 protones y un número atómico de 6. El oxígeno tiene 8 protones y un número atómico de 8. El número atómico del uranio es 92. Los átomos del mismo elemento y del mismo número atómico pueden tener diversos números de neutrones. Todos los átomos de carbono tienen 6 protones. La mayoría de los átomos de carbono también tienen 6 neutrones, pero algunos átomos de carbono tienen 7 y hasta 8 neutrones. Los científicos llaman estas diversas clases de átomos de carbono isótopos de carbono. Los científicos también hablan de masa atómica de un átomo. El núcleo de un átomo contiene casi toda la masa de un átomo, más del 99%. Los neutrones y protones tienen casi exactamente la misma cantidad de masa, de manera que para calcular la masa atómica hay que sumar el número de protones y el número de neutrones. Un átomo de carbono con 6 protones y 8 neutrones tiene una masa atómica de 14, 6 más 8. Los científicos utilizan la letra Z para denominar el número atómico y la letra A para denotar la masa atómica. La imagen ilustra las ideas de número atómico y masa atómica. El núcleo del átomo de carbono, 14 carbono, que aparece en la parte superior, tiene 6 protones y 8 neutrones, resultado en una masa atómica de 6, número de protones. Su masa atómica es de 14, número de protones más número de neutrones. El tritio, 3H, un isótopo del hidrógeno, se muestra en la parte inferior. Tiene un protón y 2 neutrones en su núcleo. El tritio tiene un número atómico de 1 y una masa atómica de 3. Trabajo original de Randy Russell, miembro del equipo de Ventana al Universo.
Isótopo. Los isótopos son diversas versiones de un elemento. Todos los átomos de un elemento tienen el mismo número de protones. Por ejemplo, todos los átomos de hidrógeno tienen un protón, todos los átomos de carbón tienen 6 protones y todos los átomos de uranio tienen 92 protones. Sin embargo, los átomos de un elemento pueden tener diferente número de neutrones. La mayoría de los átomos de carbón tienen 6 neutrones. Cerca de 1% de los átomos de carbón encontrados en la Tierra tienen 7 neutrones. Todos los átomos de carbón tienen un número atómico de número de protones de 6, pero estos dos isótopos de carbón diferentes pueden tener una masa atómica, número de protones más número de neutrones de 12 o 13. Los científicos utilizan códigos especiales para escribir los nombres de los isótopos. Un isótopo de carbón tiene 8 neutrones, tiene una masa atómica de 14, 6 protones más 8 neutrones. El código para este isótopo es el carbono 14 o 14 carbono. En reacciones químicas, diferentes isótopos del mismo elemento se comportan casi de la misma forma. Por ejemplo, la mayoría del oxígeno es el isótopo oxígeno 16. Oxígeno 18 es un isótopo raro. Sin embargo, el sumarles 2 átomos de hidrógeno a un átomo de oxígeno todavía hace agua, H2O. Incluso si utilizamos 18 oxígeno en vez de 16 oxígeno. Algunos isótopos son radiactivos, otros no lo son. Los isótopos radiactivos pueden descomponerse mediante la emisión de radiación. ¿De dónde provienen los diversos isótopos? Los astrónomos piensan que los únicos elementos creados por el Big Bang fueron varios isótopos de hidrógeno, de helio y probablemente de litio, berilio y boro. Las explosiones de la supernova crearon el resto de los elementos, incluyendo la mayor parte de los isótopos. Algunos isótopos se forman cuando los rayos cósmicos de gran energía se estrellan contra los átomos en nuestra atmósfera. Los isótopos ayudan a los científicos a aprender sobre la historia de algunos acontecimientos naturales. Las técnicas de datación de carbono nos ayudan a calcular cuán viejos son algunos objetos. Los isótopos de oxígeno nos ayudan a aprender acerca de climas pasados. Algunas de las moléculas de agua en el hielo tienen el raro isótopo de oxígeno 18 en ellas. La mezcla de 18 oxígeno y de 16 oxígeno en muestras de núcleos de hielo de Groenlandia y de la Antártida nos dan pistas sobre la temperatura del pasado de la Tierra. La imagen nos muestra que el hidrógeno tiene 3 isótopos. El núcleo de un átomo de hidrógeno normal tiene un protón, en rojo, y no tiene neutrones, azules. Los demás isótopos de hidrógeno son deuterio, un protón más un neutrón, y tritio, un protón más 2 neutrones. Trabajo original del miembro del equipo de Ventana del Universo, Randy Russell. La fuerza nuclear. Los protones en el núcleo del átomo están cargados positivamente. Si los protones interactúan, son casi siempre separados por la fuerza electromagnética. Recuerda, las cargas opuestas se atraen y las cargas iguales se repelen. Sin embargo, cuando dos o más núcleos se acercan mucho, la fuerza nuclear interviene. La fuerza nuclear es un centenar de veces más fuerte que la fuerza electromagnética. Así es, que la fuerza nuclear puede pegar a los núcleos y hacer que ocurra la fusión. La fuerza nuclear es también conocida como la fuerza fuerte. Esta es una de las 4 fuerzas fundamentales en el universo. La fuerza nuclear mantiene unida a la más básica de las partículas elementales, los quarks. Los quarks se combinan para formar a los protones y neutrones en el núcleo atómico. La imagen nos muestra la poderosa fuerza. También mantiene unidos los protones del núcleo, a pesar de sus fuerzas mutuas de repulsión electrostática. Imagen de cortesía del proyecto de educación de física contemporánea, Contemporary Physics Education Project. Reacciones de fusión. La fusión nuclear es un proceso donde 2 o más núcleos se combinan para formar un elemento con un número atómico mayor.
más protones en el núcleo. La fusión es el proceso contrario de la fisión nuclear. La reacción de fusión produce la energía del Sol y otras estrellas. La fusión libera energía. La energía liberada está relacionada con la famosa ecuación de Einstein. E igual a mc al cuadrado. Energía es igual a la masa por la velocidad de la aceleración de la luz al cuadrado. Para que ocurra una reacción de fusión, es necesario que los núcleos estén muy cerca, el uno del otro, de manera que las fuerzas nucleares sean relevantes y peguen los núcleos. La fuerza nuclear solo actúa en distancias pequeñísimas y tiene que contrarrestar las fuerzas electrostáticas por las que los núcleos de carga positiva se repelen. Por estas razones, las fusiones ocurren más fácilmente en un ambiente de muy alta densidad y temperatura. En la Tierra, la fusión nuclear fue lograda por primera vez con la explosión de la bomba de hidrógeno. La fusión ha sido lograda también de un modo no destructivo, con el uso de diferentes equipos experimentales, dirigidos hacia el estudio de la posibilidad de producir energía de manera controlada. La imagen nos muestra la reacción de fusión DT, deuterio-tritio. Es la reacción más eficiente conocida hasta ahora en términos de energía liberada. Imagen de cortesía del laboratorio de Plasma Physics. El proceso de fusión del hidrógeno. En el ciclo básico de fusión del hidrógeno, 4 núcleos de hidrógeno, protones, se unen para formar un núcleo de helio. Esta es la versión más simple de la historia. En realidad existen electrones, neutrinos y fotones involucrados en esta historia, que hacen posible la fusión del hidrógeno hacia helio. Lo importante es recordar que esta fusión desprende energía en el centro de una estrella. Esta es la fusión que genera energía en nuestro Sol. Conocemos esta energía cuando sentimos calor en un día de verano. Todo este proceso sucede en 3 pasos. La imagen nos muestra el primer paso para el proceso de fusión del hidrógeno. Un núcleo de deuterio 2H es formado de 2 protones, con la emisión de un antielectrón y un neutrino. Imagen de cortesía de la Universidad de Oregón. El proceso de captura de un neutrón. La captura de un neutrón puede ocurrir cuando un neutrón se acerca tanto a un núcleo que las fuerzas nucleares llegan a ser efectivas. El neutrón es capturado y forma un isótopo más pesado que el del elemento capturador. Cuando el isótopo nuevo es inestable, el neutrón decae en un protón, decaimiento beta, con la emisión de un electrón y de un neutrino. Las imágenes ilustran 2 procesos de captura del neutrón y la transmutación subsecuente del elemento. La imagen muestra la vista esquemática del proceso de captura de un neutrón por un núcleo. Imagen de cortesía de la Universidad de Oregón. Neutrinos. El neutrino es una partícula muy ligera, no tiene carga eléctrica. El neutrino interacciona a través de la fuerza débil. Por esta razón, y porque es eléctricamente neutral, son muy raras las interacciones del neutrino con la materia. Las reacciones de fusión en el Sol producen a los neutrinos. Al detectar a estos neutrinos, los científicos pueden aprender sobre el interior del Sol. Se estima que el Sol produce unos 1.0 por 10 a la 38 neutrinos por segundo. Esto es mucho. 1000 millones de neutrinos pasan a través de la Tierra sin reaccionar con nada. Puede que estén pasando a través de tus manos ahora mismo. Enormes detectores son capaces de encontrar algunos neutrinos. Los neutrinos se producen debido a varios procesos nucleares. La mayoría de los neutrinos que llegan a la Tierra desde el espacio vienen del Sol, llamados neutrinos solares. Los neutrinos son también liberados cuando los rayos cósmicos gamma chocan contra la atmósfera de la Tierra. Otras fuentes de neutrinos son las estrellas que estallan llamadas supernovas. Neutrinos que han quedado del Big Bang de acuerdo con la actual teoría sobre el origen del universo y las plantas de energía atómica.
La imagen nos muestra la primera observación de un neutrino en una cámara de burbujas de hidrógeno. Fue encontrado el 13 de noviembre de 1970. En esta fotografía de la cámara de burbujas de 12 pies del sincrotrón de gradiente cero. El neutrino invisible choca con un protón donde las tres huellas se originan derecha a abajo. El neutrino se convierte en un mesón mu. La huella alarga al centro, extendiéndose de arriba a la izquierda. La huella corta es el protón. La tercera huella, extendiéndose abajo a la izquierda, es un mesón pi, creado por el choque. Imagen de cortesía del Laboratorio Nacional de Argonne National Laboratory. El efecto Cherenkov. La teoría de la relatividad indica que ninguna partícula puede viajar a la velocidad de la luz en un vacío. Sin embargo, la luz viaja a velocidades menores en ambientes densos, como el agua. Una partícula viajando en agua debe tener una velocidad menor que la velocidad de la luz en un vacío, pero es posible que se pueda mover más rápido que la velocidad de la luz en el agua. Si la partícula está cargada, emitirá radiación, luz. Este proceso es similar al sonido acústico que se escucha cuando un avión excede a la velocidad del sonido. Las interacciones de neutrinos con agua pueden producir estas partículas. Los detectores sensitivos de luz miden esta radiación de Cherenkov en los experimentos de neutrinos. La imagen del esquema nos muestra el efecto Cherenkov, imagen original de ventana al universo. Detectores de neutrinos. Las interacciones de neutrinos con la materia son muy raras, por eso es muy difícil detectar a un neutrino. Los detectores de neutrinos son unos tanques largos subterráneos que están llenos de un fluido que reaccionan con el paso de los neutrinos. En la detección de neutrinos, mientras más grande sea el tanque, es mejor. Mientras más grande es el tanque detector, más neutrinos se podrán detectar. Un ejemplo de detector de neutrinos es el Super Kamiokande, bajo construcción en Japón. Algunos detectores de neutrinos usan agua como líquido dentro del tanque, pero he aquí una curiosidad. Los detectores antiguos de neutrinos estaban llenos de percloretano, un tipo de líquido de limpieza. La imagen nos muestra el observatorio de neutrinos, Sudbury Neutrino Observatory, SNO, un detector Cherenkov de 1000 toneladas de agua, en construcción en las minas de Inco, Creighton, cerca de Sudbury, Ontario, Canadá. El Super Kamiokande. El Super Kamiokande es un detector de neutrinos que se encuentra en Kamioka, Mozumi, una mina en Japón. Este gran tanque está lleno de agua. Es el experimento subterráneo de detección de neutrinos más grande del mundo, construido por una colaboración de Japón y Estados Unidos. El Super Kamiokande es un enorme tanque cilíndrico. Sus dimensiones son de 40 metros de diámetro y 40 metros de altura. Las paredes están cubiertas por unos 13,000 tubos de fotomultiplicadores, PMT. Estos son unos aparatos muy sensitivos que ayudan a los científicos a seguir la trayectoria de los neutrinos. La imagen nos muestra al Super Kamiokande, que es un detector Cherenkov de 50,000 toneladas de agua a una profundidad equivalente a 2,700 metros de agua en una mina Kamioka Mozumi en Japón. Imagen propiedad de University of Maryland. El problema de los neutrinos solares. Las teorías sobre la fusión en el centro del Sol predicen el número de neutrinos que deben llegar a la Tierra. Experimentos en la Tierra han sido diseñados para detectar los neutrinos y poner a prueba estos modelos. Las mediciones obtenidas hasta hoy demuestran que hay menos neutrinos de los que se predicen los modelos. El primer experimento fue realizado en la mina de Homestake, en Dakota del Sur.
Un detector de 600 toneladas de cloro líquido fue usado. Se encontró un tercio del total de los neutrinos que se esperaban. El experimento en Kamioka, Japón, encontró la mitad de los neutrinos predichos. Experimentos recientes en Rusia, SEIC e Italia, GALEX, utilizan galio para detectar neutrinos y han encontrado flujos de neutrinos hasta un 70% de lo previsto. Los científicos están tratando de conocer por qué las cuentas actuales no igualan al número de neutrinos que se esperaba minerar del Sol. La imagen nos muestra a los neutrinos producidos en el Sol. Tienen energías diferentes. Los diferentes tipos de detectores son sensibles a diferentes rangos de energía. La imagen pertenece a John Bacall, Instituto de Estudios Avanzados. Experimentos de fusión. Existen varios experimentos donde han sido logradas fusiones nucleares de manera controlada. Eso significa que no hubo bombas involucradas. Las dos posibilidades que están explorando son la fusión de confinamiento magnético y fusión de confinación inercial. En estos momentos, estos aparatos de fusión consumen más energía que la que producen, por lo que no pueden ser utilizadas como fuentes de energía. Pero tremendos progresos se han logrado desde que hicieron los primeros experimentos a principios de los años 60. La fusión nuclear parece ser una posibilidad de fuente alternativa y segura de energía para el siglo XXI. La imagen nos muestra el interior de Tokamak Jet Joint European Torus, el aparato de fusión de confinación magnética más grande del mundo. La imagen pertenece a Jet Joint European Torus. Energía de enlace. Una gráfica de enlace energético por nucleón contra la masa atómica muestra un número atómico máximo de 56, hierro. Los elementos con una masa atómica menor de 56 desprenden energía si se forman como resultado de una reacción de fusión. Para desprender energía por encima de este nivel, es necesario que ocurra una reacción de fisión. La imagen nos muestra la energía de enlace por nucleón como función de la masa nuclear. La imagen pertenece al proyecto de educación física contemporánea, Contemporary Physics Education Project. Creando elementos hasta el hierro. Cuando la temperatura en el centro de una estrella llega a 100 millones de grados Kelvin, ocurre la fusión de helio a carbono. Cuando la temperatura es tan alta, también se forma el oxígeno de la fusión de carbono y helio. Cuando el centro de la estrella se calienta mucho más, pueden formarse otros elementos. Estos elementos son neón, sodio, magnesio, sulfuro, silicón, níquel, cobalto y hierro. ¿Has oído hablar de alguno de estos elementos? Una clave. El sodio se encuentra en algo que se come. La imagen nos muestra la estrella gigante roja, Betelgeuse. Las estrellas gigantes rojas son estrellas que han acabado su hidrógeno combustible y están quemando helio y otros elementos más pesados. La imagen pertenece a la NASA, Instituto del Telescopio Espacial. El núcleo solar. El núcleo solar está formado de gas muy caliente y denso, en estado de plasma. La temperatura de 15 millones de grados Kelvin, 27 millones de grados Fahrenheit, mantiene al núcleo en estado gaseoso. En el núcleo es donde se genera la energía. La densidad y la temperatura son las adecuadas para que ocurran las reacciones de fusión nuclear. Estas reacciones liberan energía en dos formas: luz, radiación electromagnética y partículas, en particular los neutrinos. A pesar de estas reacciones, el núcleo del Sol es un lugar muy oscuro. La imagen nos muestra la representación artística del interior del Sol. La energía es generada en el núcleo del Sol. La imagen pertenece a la NASA. Zona de convección. La zona de convección está más lejos del centro del Sol, que es la zona radioactiva. En este punto ocurren los movimientos turbulentos de convección.
similares a los movimientos de agua hirviendo dentro de una olla. Los movimientos giratorios burbujeantes dentro del Sol son los responsables del patrón granulado que se ve en la superficie del Sol. La imagen nos muestra la zona de convección del Sol. La imagen pertenece a la NASA. El estado de plasma. El plasma es el cuarto estado de la materia. Los otros tres estados son sólido, líquido y gaseoso. En la mayoría de los casos, la materia en la Tierra tiene electrones que orbitan alrededor del núcleo del átomo. Los electrones que tienen carga negativa son atraídos hacia el núcleo de carga positiva. Recuerda, los opuestos se atraen, por lo que los electrones se quedan orbitando alrededor del núcleo. Cuando la temperatura es muy elevada, los electrones pueden escapar de sus órbitas alrededor del núcleo del átomo. Cuando el electrón o electrones se van, eso deja lo que los científicos llaman un ion de carga positiva. Este proceso es similar al de una nave espacial cuando escapa de la fuerza de la gravedad de la Tierra. En resumen, cuando los electrones ya no están atrapados en sus órbitas alrededor del núcleo, tenemos el estado de plasma. Esto es, cuando un gas se convierte en un montón de electrones que se han escapado de la fuerza del núcleo, y los iones están cargados positivamente porque han perdido uno o más electrones. La mayoría de la materia en el universo se encuentra en estado de plasma. Esto es porque las estrellas, que son tan calientes que solo pueden existir en estado de plasma, forman una gran parte de la materia del universo. La imagen nos muestra al plasma. Los electrones de carga negativa, amarillo, están fluyendo libremente a través de los iones cargados positivamente, azul. La imagen pertenece a General Atomics. Diagnósticos para el interior del Sol. El Sol libera energía. Los procesos que producen esta energía ocurren en el centro del Sol. No podemos ver más allá de la superficie del Sol, pero los científicos usan vías indirectas, diagnósticos, para entender cómo se produce esta energía. Uno de los métodos que los científicos usan para investigar al interior del Sol es el estudio de la heliosismología. Heliosismología es solo una palabra grande que significa el estudio de las vibraciones del Sol y las ondas que estas vibraciones provocan. Si estuvieras tan caliente como el Sol, tú también te sacudirías. Otro diagnóstico importante es la detección de los neutrinos. Los neutrinos son producidos en las reacciones nucleares que ocurren en el núcleo del Sol. Si los científicos observan los neutrinos y las ondas que se forman por la vibración del Sol, pueden aprender más sobre cómo el Sol produce su energía. También pueden comenzar a calcular lo que le pasará al Sol durante su ciclo de vida. La imagen nos muestra al mapa de las velocidades de las ondas acústicas de la superficie del Sol. Las regiones rojas representan los movimientos hacia adentro y las regiones azules los movimientos hacia afuera. La imagen pertenece al Observatorio Mount Wilson Observatory. Hoja de plasma. La hoja de plasma es solo eso, una capa de plasma que se desciende hacia la magnetocola y que divide los dos lóbulos del campo magnético de la Tierra. Este plasma externo es más caliente que el plasma en la plasmáfera, pero está considerado como baja energía en comparación con las partículas en los cinturones de radiación de Van Allen. La imagen es un dibujo de la magnetosfera terrestre. La hoja de plasma aparece de color amarillo. Plasmáfera de la Tierra. La plasmáfera es una región con forma de rosca que se encuentra en la magnetosfera de la Tierra. Es básicamente una extensión de la ionosfera y se encuentra a grandes elevaciones en la parte más elevada de la atmósfera. Las líneas del campo magnético de la Tierra capturan al plasma que fluye hacia la ionosfera, de manera que allí hay plasma acumulado. A esta acumulación de plasma, los científicos la llaman plasmáfera. En su mayoría, la plasmáfera está compuesta de iones de hidrógeno. La base de plasmáfera, que es la misma a la vida sobre la ionosfera,
se encuentra aproximadamente a 1000 kilómetros desde la superficie de la Tierra. En la plasmásfera, la temperatura es de aproximadamente de 6000 kelvins y 35100 kelvins, o muy caliente, en comparación a las temperaturas a las que estamos acostumbrados. La plasmásfera tiene un borde brusco, llamado la plasmapausa. La plasmapausa fue descubierta en 1963. La imagen representa al sumario de las principales características de la plasmásfera. La plasmapausa, cuerpo principal de la plasmásfera, región abultada y regiones libres de plasma, fuera del cuerpo principal de la plasmásfera. Correas de radiación. Los cinturones de radiación de la Tierra son solo parte de un sistema más grande llamado magnetosfera. Los cinturones de radiación de la Tierra están hechas de electrones, protones e iones atómicos más pesados. Estas partículas quedan atrapadas en el campo magnético de la Tierra. Los cinturones de radiación, como la plasmásfera, tienen forma toroidal. Hay dos cinturones de radiación, uno interno y otro externo. En 1958, James Van Allen descubrió los cinturones de radiación atrapadas cerca de la Tierra. Es por eso que también se les conoce como cinturones de radiación de Van Allen. Es sumamente importante tener buen conocimiento de los cinturones de radiación, porque las partículas energéticas de estos cinturones pueden ser peligrosas para los humanos y animales, y hasta equipo electrónico que se encuentre volando en esa área. El doctor James Van Allen afirma: la población de partículas de los cinturones de radiación de la Tierra son peligrosas para los humanos, sin una protección masiva, ya que pasan a través de ellos. La imagen es una representación artística de la Tierra y de los cinturones de radiación internos y externos que la circundan. La imagen pertenece a Ventanas al Universo. La magnetosfera. Una magnetosfera tiene muchas partes, tales como frente de choque en arco, envoltura magnética, magnetocola, lámina de plasma, lóbulos, plasmásfera, cinturones de radiación y gran cantidad de corrientes eléctricas. Está compuesta de partículas cargadas y flujo magnético. Estas partículas son responsables de gran cantidad de maravillosos fenómenos naturales, tales como la aurora y emisiones de radio naturales, tales como el rugido de un león u ondas silbantes. Las partículas se mueven y circulan sobre la magnetosfera e incluso generan tormentas. La magnetosfera cambia constantemente, incluso alterando su orientación cada algunos miles de años. La imagen es una representación de la magnetosfera. El campo magnético. La fuerza del magnetismo hace que un material apunte en dirección a los puntos de fuerza magnética. La fuerza magnética está ilustrada mediante líneas que la representan. En el diagrama, la fuerza del imán apunta del polo positivo al polo negativo, como se aprecia en la imagen. A un lado del imán se le llama polo positivo y a la cara opuesta, polo negativo. La fuerza magnética fluye del lado o polo positivo en dirección al polo negativo. El dibujo muestra cómo trabajan. La fuerza magnética hace que los pequeños pedazos de hierro queden alineados y apunten en dirección al campo magnético. Un compás en donde una aguja de material magnético está colocada de manera que quede libre y pueda voltearse libremente, se verá forzada a apuntar hacia el polo positivo. De hecho, el imán del polo norte positivo de la Tierra se encuentra geográficamente en el polo sur. La aguja de un compás apunta hacia el norte, pero si coloca la aguja del compás cerca de un imán, siempre apuntará lejos del polo norte positivo del imán. Este dibujo muestra en dónde se encuentran exactamente los polos. Asimismo muestra que con el paso del tiempo los polos se invierten. La fuerza magnética proviene de un imán que se conoce como campo magnético. En la imagen queda representada por las líneas.
El campo magnético es más fuerte en el lugar en donde se unen las líneas de fuerza y se torna en color rojo, y se debilita cuando las líneas de la fuerza se separan y se torna color azul. La imagen es una ilustración del campo magnético. La espiral del campo magnético interplanetario, IMF, Interplanetary Magnetic Field en inglés. El viento solar se forma a medida que la capa externa del Sol es esparcida hacia el espacio, llevando consigo campos magnéticos, que permanecen atados al Sol. A causa de los violentos eventos del Sol, en el viento solar se forman ráfagas. Debido a que el Sol gira, pero las partículas dejan la superficie dirigidas directamente hacia el espacio, parece como si hubieran sido lanzadas en forma de espiral desde el Sol. La imagen muestra a lo que se conoce como ángulo de espiral del campo magnético interplanetario, IMF. Para que un planeta sea afectado por una masa de material expulsado por el Sol, el planeta debe encontrarse en la trayectoria de la masa. La imagen nos ilustra que el Sol esparce partículas solares de la misma manera que un rociador de agua de jardín esparce gotas de agua. La imagen es una representación artística y representa el flujo del viento solar. La imagen es propiedad de la NASA.